Bueno, muchachos, se ve y se oye bien. Sí, profe. Ok, gracias, Helen. Bueno, entonces acuérdense que estamos aquí calculando el trabajo relacionado con mover el flujo de masa, ¿verdad? Vamos a ver si me entendieron bien eso de la presión estática y de la presión dinámica. Vamos a ver, Helen, en su jardín, con esa manguera que yo le dije, ¿cuál es la presión mínima que tiene que tener el chorro de agua para que salga agua por la manguera? Del profe, esperen para pensarlo. La presión mínima no sería como la de la atmósfera. Es correcto, Helen, exactamente. Si la presión del chorro de agua es igual a la presión atmosférica, no sale agua. ¿Ok? Entonces la presión tiene que ser mayor que la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica? La presión estática. ¿Ya? ¿Capiche? ¿Lo ven? Sí, Entonces, profe, listo. entonces en las tuberías, en las máquinas, en los sistemas, hay una presión estática que hay que vencer para poder provocar el flujo de masa. Si no se vence esa presión estática, no hay flujo de masa. Punto. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos, ¿verdad? Voy a recortar esto para seguir allá en el otro lado. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Daniela. Bueno, antes estaba calentando agua en microondas. ¿Sí? Entonces, la presión que tiene el microondas es la misma que la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces. La presión en el microondas, sí, claro. Ok, ok. Si no, porque digo yo, me acuerdo cuando usted explicó el ejemplo de cuando ya uno está para olla y ya por haber hervido no va a hervir más, no va a subir más la temperatura. Correcto, no va a subir más la temperatura. Cuando usted ya Ok. tiene burbujeo, o sea, cuando usted tiene cambio de fase, usted puede poner high, super high, todo lo que quiera. Si es gas, un llamarón, o si es eléctrica, super high, y aquello se pone rojitico. Pero la temperatura del agua no va a cambiar. Mientras tenga las dos fases. Ok, ok. ¿Ok? Acuérdese, estados saturados. Está dentro de la campana. Entonces, dentro de la campana, usted no puede aumentar la temperatura de saturación ni la presión de saturación. Entonces, para una Correcto. presión dada, usted tiene una temperatura de saturación. ¿Ok? Entonces, usted Sí. unos huevos duros los puede cocinar con el fuego máximo, pero lo que está haciendo es gastando plata, nada más. Que así lo pone, cuando ya usted tiene el agua hirviendo, baja el fuego, bueno, no sé cómo, la perilla, la baja, ¿verdad? Hasta que se le mantenga burbujeando. Ya con que esté burbujeando está a la misma temperatura que si está borboteando así, ¿verdad? Enormemente. ¿De acuerdo? Gracias, Bueno, profe. ok, pura vida. Bueno, entonces, sigma n son los esfuerzos de tensión normales al área A y corresponden a la presión estática en el punto de análisis, ¿verdad? Entonces, seguimos. Entonces, A ¿verdad? Aquí estamos. A es el área involucrada en el flujo y DL, perdón, sí, DL es la magnitud del vector dr. ¿Ok? O sea, dr magnitud es igual a dl. Entonces, esto implica que el trabajo del flujo de masa es igual a ρn por A, que es la fuerza, ¿verdad? Por el dl. Esto que está aquí es un volumen, ¿verdad? Esto que está aquí es un diferencial de volumen. Entonces esto puedo escribirlo
como P de V, ¿verdad? Pero este dV, este diferencial de volumen, lo puedo escribir como P por el volumen específico por el delta de masa. Entonces, en un DT, vamos a tener que el diferencial de trabajo relacionado con el flujo de masa es P de salida, volumen específico de salida, por el dm de salida, menos que la presión de entrada por el volumen de entrada por el delta de masa entrando. Entonces, quiere decir que el trabajo total, el diferencial de trabajo total es igual al trabajo que me hace el volumen de control. ¿Cuál es ese trabajo? El que sale por los ejes, ¿ok? Por la turbina, etcétera. Más el trabajo relacionado con mover la masa, el flujo de masa. Entonces esto es igual al delta de trabajo que me hace el volumen de control, más PS, VS, delta MS, menos PI, VI, delta MI. Entonces, esta ecuación la vamos a llamar 7, para no perdernos. Y entonces teníamos, ¿verdad? Teníamos la ecuación delta Q sobre delta T igual a E2 menos E1 sobre DT más delta del trabajo total de T. ¿Verdad? Entonces sustituimos cada uno de los términos. E2 menos E1, aquí lo teníamos en la clase pasada, ¿verdad? E2 menos E1 es esto, es la ecuación 6, ¿ok? Y el trabajo total ya lo dedujimos, ¿verdad? Ahí está, es la ecuación 7. Entonces esto implica que delta Q a delta T es igual a ET más DT menos ET más la energía específica saliendo por el delta de masa saliendo menos la energía específica entrando por el delta de masa entrando, ¿verdad? Todo esto sobre DT. Y más el trabajo total, que es el trabajo del volumen de control más PS, VS, delta MS, menos PI. Caramba, voy a tener que correr esto un poquito, muchachos, aquí para que me dé. VI, delta MI, sobre delta T. Ok, entonces, esto podemos separarlo así. Esto podemos separarlo. Vamos a ver, delta, esto es E en T más DT, ¿verdad? Menos ET sobre DT más. Esto lo voy a separar. Entonces voy a poner aquí el trabajo del volumen de control. Más, y ahora pongo los términos energéticos, más ES delta MS
más PS VS delta MS sobre DT más, perdón, menos E y delta MI más P y VI delta MI, ¿verdad? Sobre delta T. Estoy simplemente acomodando términos, ¿ok? Entonces, este que está positivo, perdón, negativo, lo voy a pasar al otro lado como positivo. Entonces, este que está aquí pasa para allá como positivo, ¿ok? Entonces, escribimos delta Q, delta T, más delta MI sobre delta T. Estoy separando nada más. ¿Ok? Estoy sacando factor común este. Y este. Sale factor común. Y esto lo estoy poniendo sobre delta T, ¿verdad? Y lo mismo voy a hacer aquí. Este lo saco a factor común. Este lo saco a factor común. Y lo pongo sobre este del delta T. ¿Ok? Entonces, delta MI por E, la energía específica ingresando, más P sub I, V sub I. Listo. Ya tenemos ese término. Es igual a E en T más de T menos ET sobre DT más, voy a poner igual delta MS entre delta T por energía específica saliendo más P saliendo por V saliendo más el trabajo, la potencia en el volumen de control. Y esta es la ecuación 8. ¿Qué nos falta aquí para tener todo más claro? Saber qué es el término de la energía específica, ¿verdad? Entonces, decimos, con respecto a la energía específica de ingreso y de salida, en general, podemos escribir que consta de los siguientes términos, ¿verdad? Este señor, energía específica ingresando, ¿verdad? Este y este saliendo, ¿de qué consta en general? E sin el subíndice, ¿verdad? E, bueno, vamos a ponerlo con subíndice. E ingresando, ¿qué es? ¿Verdad? La energía específica del flujo que está ingresando, ¿qué es? La energía interna, ¿verdad? Está compuesta por la energía interna específica más la energía cinética específica más la energía potencial específica, ¿verdad? Y E saliendo es igual a la energía específica interna saliendo más la energía específica cinética saliendo más la energía específica potencial saliendo. Ok. Entonces fíjense que aquí ya tenemos una ecuación bien linda. Esta ecuación, esto es igual a Q punto. Esto que está aquí
es igual a M ingresando punto. Esto ya las escribimos ahí abajo. Esto que está aquí en el límite, cuando dt tiende a 0, es la variación de la energía del sistema con respecto al tiempo. Esto que está aquí es M punto saliendo. Esto ya lo vimos aquí abajo que es. Y esto que está aquí, muchachos, esto es la potencia del volumen de control. ¿Ven qué bonito? Entonces, sustituyendo, obtenemos lo siguiente. Vamos a tener que Q punto ¿verdad? Q punto del volumen de control más M punto ingresando por la energía. Ah, bueno, y fíjense esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, esto implica que EI más PV es igual a U I más PV I, ¿verdad? Más C ingresando más GZ ingresando, ¿verdad? Y esto que está aquí, ya lo habíamos visto, es la entalpía específica. Entonces, este término es HI más CI al cuadrado entre 2 más GZI. Y este otro término, pues es igual, ¿verdad? Esto es igual a HE más CE, perdón, es que estoy en inglés, salida, exit. H de salida más velocidad de salida al cuadrado entre 2 más G Z de salida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? M punto, sustituimos por HI más CI al cuadrado entre 2 más G ZI es igual a DE a DT más M punto de salida por H de salida más C de salida al cuadrado entre 2 más G Z de salida y más la potencia del volumen de control. Ok, y ustedes me dicen, profe, ¿y si hay varias tuberías ingresando y varias salidas y varias saliendo? De ahí, entonces simplemente ustedes hacen la sumatoria, ¿verdad? De los flujos ingresando y de los flujos saliendo. Y listo. Ahí tienen la primera ley para un sistema que tiene un flujo de vapor o lo que sea. Fíjense, nótese, ¿verdad? Nótese que si M punto ingresando es igual a M punto saliendo, o sea, si no tenemos flujo, entonces, ¿en qué se convierte esto? Se convierte en Q punto del volumen de control es igual a la variación en la energía del volumen de control más la potencia en el volumen de control, que fue de donde empezamos, ¿verdad? Si nos vamos a la clase anterior, aquí está. ¿Ok? Entonces, así es el asunto. Entonces ingresamos, bueno,
Pero ¿cómo aplicamos esto? Esto está complicado, ¿verdad? Porque no podemos, digamos, no podemos saber cómo varía la energía del sistema. Ah, pero es que hay procesos de flujo y estado estable. O sea, un proceso en el que el cambio en la energía del volumen de control es cero. Y esos son los procesos de flujo y estado estable. Entonces ponemos procesos de flujo y estado estacionario o estable. Eso se abrevia en la literatura como procesos de flujo de estado estacionario o estable. Entonces decimos, los procesos de flujo y estado estable son los que cumplen con las siguientes características. Entonces, en primer lugar, el volumen de control no se mueve con respecto al sistema de coordenadas. Por ejemplo, una turbina quedita. Por ejemplo, una caldera. Por ejemplo, un intercambiador de calor. Por ejemplo, una bomba de agua. ¿Ven? O sea, nosotros establecemos un sistema de coordenadas y con respecto a ese sistema de coordenadas vamos a analizar el sistema que queramos. Turbina, caldera, bomba, motor, lo que ustedes quieran. Segundo, el estado de la masa. Estado de la masa en cada uno en cada punto, perdón, dentro del volumen de control no cambia, perdón, o no varía mejor, con el tiempo. Y tercero, el flujo de masa, calor y trabajo por unidad de área que cruzan la frontera del sistema no varían con el tiempo. Y decimos, estas características implican tres consecuencias muy importantes. A saber, primero, todas las velocidades relativas al sistema de coordenadas lo son también a la superficie de control. Y no hay trabajo asociado con la aceleración del volumen de control. Segundo, no hay incremento o decremento en la masa dentro del volumen de control, lo cual se expresa como, ¿cómo expresamos eso? Bueno, pues que la variación de la masa en el volumen de control con respecto al tiempo es igual a cero. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es la implicación de esto? De ahí, muy fácil, muchachos, que el flujo de masa entrando es igual al flujo de masa saliendo. ¿Ok? O sea, que la máquina no acumula masa. ¿Ok? Por ejemplo, una turbina, le está entrando vapor y le está saliendo vapor. Una caldera, le está entrando agua y le está saliendo vapor. ¿Ok? Pero es el mismo flujo. El mismo flujo que entra es el mismo flujo que sale. O sea, no se acumula
dentro de la máquina. ¿Ok? Y luego, como tercer punto, ¿verdad? Importante, la variación neta en la energía total del sistema con respecto al tiempo es nula. O sea, ¿cómo escribimos eso? Pues escribimos que la variación de la energía total con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Ok? Y esta es la condición para la primera ley de los procesos de flujo y estado estable. Entonces, esta es la condición. Condición para la primera ley para los procesos de flujo y estado estable. Entonces, en resumen, para los procesos de flujo y estado estable, tenemos dos ecuaciones importantes. ¿Ok? La primera es la ecuación de la continuidad. Entonces, implica que la sumatoria de los flujos entrando es igual a la sumatoria de los flujos saliendo. Esta es la ecuación de continuidad. Continuidad para procesos de flujo y estado estable. Y Q punto del volumen de control más la sumatoria de los flujos entrando por la entalpía de entrada más la energía cinética específica de entrada más la energía potencial específica de entrada es igual a la sumatoria de los flujos saliendo que multiplica a la entalpía de salida más la velocidad de salida más la energía potencial de salida más la potencia que me produce el volumen de control. Y esta es la primera ley para los procesos de flujo y estado estable. Y decimos y ya que los flujos de masa, los estados de los flujos de calor y trabajo cruzando la superficie de control permanecen constantes, esto implica que cada cantidad en las ecuaciones anteriores es estable con el tiempo y las ecuaciones se reducen a ecuación de continuidad. ¿Qué me implica? Que M punto de ingreso es igual a M punto de salida y es igual a M punto. Listo. La primera ley. Se reduce a Q punto
del volumen de control más M punto por H de ingreso más velocidad de ingreso al cuadrado entre 2 más GZ de ingreso igual a M punto, porque es la misma. Pero eso sí, las entalpías cambian y las velocidades cambian. Y la altura que sale el vapor también cambia. Más la potencia que me produce el volumen de control. O lo mismo, fíjense, si dividimos por M punto, si dividimos por M punto, entonces nos va a quedar que Q minúscula, ¿verdad? El calor específico más la entalpía específica más la energía cinética específica más la energía potencial específica de ingreso es igual a HS más CS entre 2 más GZS más W minúscula, donde Q minúscula es igual a Q punto del volumen de control entre M punto. ¿Verdad? Y W minúscula es la potencia del volumen de control entre M punto. Entonces, ¿cuáles son las unidades de esto? Q punto es julios por segundo, que son watts, entre kilogramos por segundo, ¿verdad? Entonces los segundos se van y entonces esto me queda julios por kilogramo, que es otra de las unidades que se usan en ingeniería para especificar las calderas. Esto también, las unidades son julios por segundo entre kilogramos por segundo. Se van los segundos y esto me queda julios por kilogramo. Entonces ustedes pueden ver en ingeniería que piden una caldera que me dé tanta energía por kilogramo de vapor. ¿Verdad? Entonces esa es una especificación de la caldera y así la piden ustedes. Bueno, y entonces veamos algunos problemitas para ver si esto se aplica o no, ¿verdad? Y podemos resolver Profe, problemas de ¿qué la vida. significaba la W pequeña? Trabajo específico, Ok. calor específico, acuérdense que en termodinámica se trabaja con las cantidades específicas, ¿ok? O sea, algo por kilogramo. Y este es el trabajo específico. Bueno, entonces veamos a ver algunos problemitas para ver cómo aplicamos esto en la vida real. Ok, entonces digamos, problema 1. Dice, una secadora de pelo es básicamente un ducto de diámetro constante en el cual se instalan varias resistencias. Un pequeño abanico impulsa el aire hacia el ducto y lo fuerza a pasar por las resistencias donde se calienta el aire.
Si la densidad del aire es 1.2 kilogramos por metro cúbico, y en la entrada, perdón. Y 0.95 kilogramos por metro cúbico en la salida, determine el porcentaje de incremento en la velocidad del aire en la salida. Ahora sí, ¿cómo resolvemos esto, muchachos? ¿Cómo se le ocurre, Helen? ¿Qué se le ocurre? Ay, profe, es que tendría que volver a leer porque como iba escuchando y escribiendo, y es que, no Bueno, sé, pero me van entendiendo, ¿verdad? O sea, se va entendiendo el asunto porque es muy importante, ¿verdad? O sea, vamos a ver, vamos a repasar todo esto. ¿Qué es entonces un proceso de flujo y estado estable? Es una máquina que la voy a analizar cuando ya sus propiedades no varían. ¿Ok? Entonces, digamos que estoy midiendo una turbina de vapor, que entra vapor por un lado y sale vapor por el otro lado. Y en ese tránsito mueve el eje de la turbina, que está pegado a un generador y ese generador me produce electricidad. Ok. Entonces, en los movimientos de las máquinas hay dos movimientos. Uno se llama el movimiento transitorio o el estado transitorio y el otro se llama el estado estable. El estado transitorio es mientras la máquina o el sistema llega a su estado estable. Por ejemplo, un motor del carro, usted se sienta con su papá o con su mamá, con su tía, con su hermana, con su primo, con quien sea, se sienta en el carro. Usted arranca el carro. El carro arrancó, pero está en su movimiento, está en su estado temporal. ¿Ok? No ha llegado al estado estable. Está en su movimiento transitorio, perdón, transitorio se llama. Transitorio, es que a mí se me va la... Transitorio, ¿ok? Está en su estado transitorio, está transitando. ¿Está transitando hasta que qué? Hasta que llegue al estado estable. Entonces el motor está frío. Ahí abajo el motor, yo llego y arranco, el motor está frío, el termómetro marca 0. ¿Ok? Pero arranco, acelero, empiezo a caminar y después de 8 kilómetros veo que el termómetro está estable en 80 grados, la presión de aceite está estable en 125 kilopascales, ¿verdad? Y el resto, la temperatura en la cabina y en la tapa ya está estable. Si yo paro a los 8 kilómetros y toco el motor con el motor encendido, la temperatura no va a cambiar. Eso se llama estado estable o estado estacionario. ¿Por qué estacionario? Porque las propiedades están estacionadas, ya no varían. Entonces la presión, la temperatura y el volumen específico ya no varían. De punto a punto de la máquina. ¿Ok? Puede ser, no, de hecho es que, la presión, el volumen y la temperatura en ingreso, de ingreso del agua de enfriamiento, por ejemplo, del radiador del carro, es distinta a la presión de salida, el volumen de salida y la temperatura de salida, de cuando entró al bloque y cuando salió del bloque. Claro, son distintas, pero en cada punto de la máquina, las propiedades están estacionadas. No varían. Entonces, si yo mido la temperatura en un punto de la máquina, en ese punto la temperatura está constante. Si yo mido la presión está constante. Si yo mido el volumen específico, el volumen está constante. Puede ir fluyendo. De hecho, fluye.
pero las propiedades medibles están estacionarias. Por eso se llama estacionario o estable. Estable porque, bueno, la palabra lo dice, está estable ya. ¿Ok? Eso es, entonces en las máquinas usted tiene dos movimientos. El movimiento transitorio, que es muy difícil de analizar. Nadie lo analiza. Y el movimiento estable. ¿Dónde analizamos las máquinas? En el movimiento estable. En el estado estable. Porque en el movimiento transitorio, punto a punto y segundo a segundo, todas las propiedades me van variando. Entonces es imposible analizar las máquinas en el estado transitorio. ¿Ok? Cuando usted arranca una turbina de vapor, la turbina está fría, usted la puede tocar incluso. Pero la turbina empieza a calentarse porque ya empieza a fluir el vapor, empieza a calentarse, empieza a calentarse, empieza a girar, llega a su velocidad de giro de diseño, ¿verdad? Las turbinas de vapor son de muy alta velocidad, pueden llegar a 5000 RPM y ya esa es la velocidad de diseño. Y después de 15 minutos usted tiene la turbina estable. Usted mide la temperatura, la presión y el volumen específico entrando y saliendo y son constantes a la entrada y a la salida. Ese es el proceso de flujo y estado estable. Entonces uno sí puede analizar la máquina porque tiene las propiedades de entrada y de salida de la máquina. ¿Lo ven? Y como ya sabemos trabajar con las propiedades del agua, entonces podemos ir a las tablas, sustituimos los datos de entalpía, de volumen específico, etcétera, y entonces podemos calcular cuánta potencia me da la máquina. ¿Ven qué interesante? Esto es ingeniería real. Así se trabaja en la realidad. ¿Ok? Entonces, esos procesos de flujo y estado estable, la máquina no se mueve. Distinto es analizar un avión, porque el avión sí se está moviendo, ¿verdad? Pero entonces uno lo que hace es que le pega el sistema de referencia al avión y entonces el sistema de referencia viaja con el avión. Entonces analizamos la turbina con el sistema de referencia viajando con el avión. Bueno, entonces esos son los procesos de flujo y estado estable. Entonces volvemos al problema nuestro. Entonces lo que tenemos es una secadora. Vamos a ver, entonces tenemos una secadora. Entonces, como siempre en física es conveniente hacer un esquemita de lo que estamos analizando. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro ducto. Lo vamos a hacer un poquito grande así, ¿verdad? El libro trata esto de manera equivocada. El libro habla de trabajo eléctrico y eso es mentira porque no hay un diferencial de volumen. Entonces lo que hay es un intercambio de calor. Yo les insisto en que ese es un concepto equivocado. Si ustedes quieren trabajarlo como el libro lo hace, no importa, háganlo. Pero yo les aclaro que cuando ustedes tienen una resistencia, usted lo que está haciendo es intercambiando calor. No es que está haciendo un trabajo eléctrico. El libro lo llama trabajo eléctrico. No, no es cierto eso. Eso es un concepto equivocado. No crean que todos los autores de los libros y todo lo que está en los libros es cierto, ¿verdad? O sea, eso no es así. Bueno, entonces vamos a dibujar la resistencia. Entonces resulta que aquí viene, entonces aquí está la resistencia, ¿verdad? Entonces aquí viene I. Ya ustedes pasamos electrotecnia, ¿verdad? Entonces aquí hay un abaniquito. Aquí hay un abanico, ¿verdad? ¿Qué impulsa? Ahí está agarrado el abanico. Y el abanico lo que hace es impulsar el aire y lo pasa por la resistencia. ¿Ok? Entonces aquí estamos con una velocidad de ingreso 1, perdón, vamos a llamarla C1. C1. Y aquí tenemos una velocidad C2. ¿Por qué tenemos una velocidad distinta? Vamos a ver, Daniela, ¿por qué la velocidad yo puedo decir que antes del abanico es C1 y después del abanico, después de la resistencia es C2? ¿Por qué es distinta? Porque tal vez va perdiendo potencia, profe, o No, fuerza. no.
Es un concepto. Por eso esas preguntas yo se las hago porque son preguntas de concepto. A ver, Jacqueline, ayúdele a Daniela. No sé, tal vez la resistencia le aplica algún tipo de trabajo. No. ¿A dónde está el DV? No hay un DV, ¿verdad? Jacqueline. Sí, profe, no hay. Eso, muy bien. Christopher, ayúdele a Jacqueline y a Dani. Profe, ¿será porque el abanico empuja el aire? Claro, lo Hace un empuja, poquito pero abajo. ¿por qué la velocidad en el abanico no es igual a la velocidad en la salida? ¿Cómo? No lo entendí eso. O sea, ¿por qué yo pongo aquí C1 y aquí pongo C2? ¿Por qué estoy seguro que es distinta la velocidad? Tal vez por la distancia. No, es un ducto y el ducto tiene la misma área. Porque tal Venga, vez hay un tipo de presión, profe. no, Profe, por la densidad del aire. usted tiene presión atmosférica aquí y presión atmosférica aquí. ¿Por qué? ¿Quién habló? Natalia. Yo, profe. Alejandra. Alejandra, ¿qué fue lo que dijo usted? Por la densidad del aire. ¿Qué pasa con la densidad del aire? Vamos a ver en qué torta se metió. La entrada y la salida son diferentes. Exacto, ¿y entonces qué? Entonces cambia la velocidad. Es correcto, Alejandra, muy bien. Entonces la ecuación de continuidad, vean qué importante que es la ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Me dice que m punto ingresando o en 1 es igual a m punto en 2 o saliendo, ¿verdad? Y entonces esto lo voy a llamar m punto. ¿Verdad? Los kilogramos por segundo son iguales. ¿Y cómo puedo escribir m punto en general? Es la densidad por el área y por la velocidad. ¿Ok? Esto, fíjense que esto es kilogramos por metro cúbico. Esto es metros cuadrados. Y esto es metros por segundo. Entonces, este metro cuadrado con este metro se hace metro cúbico que se va con este. Y entonces esto queda en kilogramos por segundo. ¿Ven qué interesante? Entonces, el área es igual. Entonces, quiere decir que si m punto en 1 es igual a m punto en 2, entonces quiere decir que ρ1 por el área por la velocidad 1 es igual a ρ2 por el área que es igual por C2. Entonces las áreas se van y entonces queda que C2 sobre C1 es igual a ρ1 entre ρ2. Y entonces esto es 1.2 por 0.95 y esto da 1.26. O sea que C2 es igual a 1.26 por C1. O la respuesta es que C2 es 26% más alta que C1. Profe, Dígame, Helen. yo tengo una duda. Ahí la densidad del aire cambia, ¿por qué? ¿Por el calor que le transmite la resistencia? No, ¿O porque es diferente entonces? cambia porque la densidad cambia, Helen. Si la densidad se mantuviera constante, entonces la velocidad sería constante. Lo voy aquí en esta ecuación. Ajá, digamos, pero por ejemplo, en esa secadora, digamos, porque varía como del abanico a donde ya sale, como en Por, ese intervalo, por así decirlo. por el calor que usted le dio al aire, entonces
le bajó la densidad. Entonces la Ah. velocidad del aire tiene que aumentar para que se cumpla que el caudal de entrada igual al caudal de salida. Ok, entonces sí es generado, digamos, por el calor de la resistencia. El calor de la resistencia hace que baje la densidad, correcto. Ok, eso era, profe, gracias. Ujú. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Qué barbaridad, ya se me fue esta clase. 2:53. ¡Qué horror! Bueno, entonces hagamos un recreo y les aviso cuando empezamos la última clase de hoy. Nos vemos. De acuerdo, profe, gracias.